Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. En este video, vamos a hablar de una pérdida que ha sacudido silenciosamente a una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Una muerte joven, inesperada y profundamente dolorosa. Esta es la historia detrás del luto de Maria Shriver y el adiós a Tatiana Schlossberg. La noticia cayó como un golpe seco. El 30 de diciembre, Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, falleció a los 35 años tras una batalla de un año contra una forma agresiva de leucemia. No hubo escándalos, no hubo cámaras persiguiendo ambulancias, solo un silencio pesado, que se extendió rápidamente entre quienes conocían su historia y su apellido. Para Maria Shriver, la pérdida fue devastadora. No se trataba solo de una prima joven que se iba demasiado pronto, sino de una mujer a la que describió como luz, humor y alegría. En un mensaje publicado en redes sociales ese mismo día, Maria confesó que regresaba a ese espacio con el corazón roto, incapaz de encontrarle sentido alguno a una muerte tan temprana. Claramente que no había explicación, que no existía lógica, que no había respuestas. En medio del dolor, Maria también quiso rendir homenaje a la familia de Tatiana. Habló de una familia unida, de un círculo que luchó hasta el último momento, que hizo todo lo humanamente posible para salvarla. Tatiana amaba la vida, amaba su vida, y peleó con una fuerza que dejó huella en todos los que la rodeaban. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos, y darnos más motivación para seguir contando estas historias. Pero detrás de este mensaje cargado de emoción hay mucho más. Hay una historia de resistencia, de enfermedad, de palabras escritas, sabiendo que el tiempo se acababa. En las semanas previas a su muerte, Tatiana dejó un testimonio que hoy estremece a quien lo lee, y es ahí donde esta historia empieza a volverse aún más profunda y difícil de ignorar. Para entender por qué la muerte de Tatiana Schlossberg golpeó tan fuerte, es necesario detenerse y mirar quién era realmente, más allá de su apellido. Porque aunque nació dentro de una de las familias políticas más famosas del mundo, Tatiana nunca vivió como una heredera del poder, ni buscó refugiarse en la sombra de su linaje. Tatiana Schlossberg era periodista, escritora y madre, hija de Caroline Kennedy. Creció rodeada de historia, pero eligió un camino silencioso, enfocado en el trabajo intelectual y la reflexión social. Estudió en universidades de élite, pero lejos de convertirse en una figura mediática, se dedicó a investigar, escribir y analizar temas complejos como el cambio climático, la justicia social y la responsabilidad colectiva. A diferencia de otros miembros de la familia Kennedy que abrazaron la política o la exposición pública, Tatiana construyó su identidad desde la discreción. Quienes trabajaron con ella, la describen como una mujer brillante, incisiva, con una inteligencia afilada y una ironía elegante. No necesitaba levantar la voz para hacerse notar, sus palabras bastaban. En su entorno personal, Tatiana era vista como una persona profundamente cercana, amiga leal, prima atenta, hija dedicada y hermana comprometida. Para Maria Shriver, Tatiana no era solo parte de la familia, era alguien que llenaba los espacios con humor y calidez, alguien que sabía reír incluso en los momentos difíciles. También estaba su rol como madre, una dimensión que vuelve su pérdida aún más desgarradora. Tatiana dejó a un hijo pequeño, una realidad que atraviesa cada línea de los mensajes que su familia compartió tras su muerte. No se fue solo una mujer joven, se fue una madre en plena construcción de su vida. Dentro de la familia Kennedy, acostumbrada históricamente a las tragedias, Tatiana representaba una generación distinta. Una generación que intentaba vivir lejos de los fantasmas del pasado, con una mirada moderna y comprometida con el presente. Su muerte no fue solo una pérdida personal, sino un recordatorio brutal de que incluso quienes parecen tenerlo todo, no están protegidos del dolor. Y es precisamente cuando su vida parecía más sólida, más definida, cuando apareció la enfermedad, una batalla silenciosa que Tatiana enfrentó con una fortaleza que pocos conocían en ese momento. Una lucha que no solo marcó su cuerpo, sino también su manera de escribir, de pensar y de despedirse del mundo. La enfermedad llegó sin avisar, y cambió todo. Tatiana Schlossberg
fue diagnosticada con una forma agresiva de leucemia mieloide, un golpe que obligó a replantear cada aspecto de su vida en cuestión de días. A partir de ese momento comenzó una lucha intensa, silenciosa y profundamente personal, lejos de los focos públicos que siempre evitó. Durante un año entero, Tatiana se sometió a tratamientos exhaustivos, pasó por ciclos de quimioterapia que desgastaron su cuerpo y pusieron a prueba su resistencia emocional. Más tarde llegaron 2 trasplantes de médula ósea, procedimientos invasivos que representan una última esperanza para muchos pacientes en su situación. En su caso, la donante fue su propia hermana, Rose, quien ofreció células madre en un intento desesperado por salvarle la vida. Tatiana nunca ocultó la dureza del proceso, pero tampoco permitió que la enfermedad definiera quién era. En las semanas previas a su muerte, decidió escribir sobre su experiencia. Publicó un ensayo en The New Yorker, donde relató con una claridad brutal lo que significaba enfrentarse a una enfermedad mortal, siendo joven, madre, y consciente de que el tiempo podía no estar de su lado. En ese texto, Tatiana habló del miedo, del cansancio extremo, y de la incertidumbre constante. Describió la espera interminable entre resultados médicos, la esperanza frágil que nace después de cada procedimiento, y la manera en que el cuerpo deja de sentirse propio. Pero también escribió sobre el amor, sobre la familia que se turnaba para acompañarla y sobre la necesidad de seguir viviendo incluso cuando el futuro se vuelve borroso. Quienes leyeron ese ensayo después de su muerte, lo hicieron con un nudo en la garganta. Cada palabra adquirió un peso distinto, casi premonitorio. No era un texto escrito para generar lástima ni dramatismo, era el testimonio de alguien que entendía la gravedad de su situación. Y aún así, elegía la honestidad y la dignidad. Maria Shriver se refirió a ese ensayo como una muestra del coraje de Tatiana. Dijo que su prima luchó con todo lo que tenía, que no se rindió, y que enfrentó cada tratamiento con una valentía que conmovió a todos a su alrededor. Para la familia, ese texto se convirtió en una especie de legado, una forma de escuchar su voz incluso después de su partida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, del amor familiar y de la determinación inquebrantable, la enfermedad avanzó. El 30 de diciembre, Tatiana Schlossberg murió, dejando tras de sí una sensación de injusticia imposible de explicar. Y fue entonces cuando el dolor dejó de ser privado y comenzó a compartirse, palabra por palabra, a través del mensaje desgarrador de Maria Shriver. El mensaje de Maria Shriver no fue un comunicado frío ni una despedida protocolaria. Fue un grito contenido, una confesión pública nacida desde un dolor que no encontraba forma ni explicación. En sus palabras no había intención de consolar a nadie, solo la necesidad urgente de decir lo que sentía, ante una pérdida que la dejó completamente desarmada. María escribió que regresaba a ese espacio con el corazón roto. Repitió que no podía entenderlo, que no podía darle sentido alguno a la muerte de Tatiana. No intentó buscar consuelo en la fe ni en frases hechas. Dijo claramente que no había respuestas, que no existía lógica posible cuando una mujer joven, llena de vida, se iba así. Ella, Tatiana, no era solo una prima, era la luz que entraba en una habitación, el humor inesperado, la risa que aliviaba los momentos tensos. La describió como inteligente, terriblemente inteligente, con esa agudeza mental que dejaba huella. También la llamó divertida, amorosa, generosa, alguien que ocupaba todos los roles posibles con una naturalidad que parecía imposible. Ella enumeró cada uno de esos vínculos como si necesitara reafirmarlos. Hija perfecta, hermana, madre, prima, sobrina, amiga. No lo hizo para idealizarla, sino para dejar claro el vacío que dejaba atrás. Cada palabra parecía una forma de resistirse a aceptar que ya no estaba. También hubo un espacio para reconocer el esfuerzo colectivo de la familia. María habló de una familia que se unió, que se sostuvo, que luchó junta contra una enfermedad implacable. No hubo reproches ni culpas, solo el reconocimiento de haber hecho todo lo posible, de haber amado, sin reservas hasta el final. Lo más devastador del mensaje fue la ausencia de consuelo. María no ofreció esperanza ni promesas de reencuentro. Su tono fue crudo, honesto, casi incómodo.
Admitió estar destrozada, admitió no entender nada. Y fue precisamente esa honestidad la que hizo que sus palabras resonaran tan fuerte. En una familia marcada históricamente por tragedias públicas, este dolor fue distinto. No hubo discursos políticos ni grandes funerales mediáticos. Solo una mujer llorando a otra, tratando de aferrarse a los recuerdos, mientras el mundo seguía avanzando indiferente. Ese mensaje se convirtió en el reflejo de un duelo sin filtros, un duelo que no busca explicación, que no acepta justificaciones y que deja al descubierto una verdad incómoda. A veces, incluso en las familias más poderosas, la pérdida no tiene sentido alguno. Dentro de la familia Kennedy, la muerte nunca ha sido un concepto lejano. A lo largo de décadas, el apellido estuvo asociado a asesinatos, accidentes, enfermedades y pérdidas que marcaron a varias generaciones. Sin embargo, la muerte de Tatiana Schlossberg tocó una fibra distinta, más íntima, más silenciosa y quizá por eso más dolorosa. Esta vez no se trató de una tragedia pública retransmitida por todos los medios del mundo. No hubo balas, no hubo conspiraciones, no hubo titulares políticos de última hora. Hubo hospitales, salas de espera, tratamientos interminables, y una familia observando cómo una vida joven se iba apagando lentamente. Muchos miembros de la familia, Tatiana representaba una especie de ruptura con el pasado trágico del clan. Era parte de una generación que había decidido vivir con bajo perfil, lejos de la exposición constante y de la presión histórica que acompañó a los Kennedy durante décadas. Su vida parecía apuntar a la normalidad, al equilibrio, a un futuro menos marcado por el drama. Por eso su muerte fue un golpe especialmente cruel, no solo por la edad, sino porque llegó justo cuando Tatiana había construido una identidad propia, una carrera sólida y una familia joven. La sensación de injusticia fue inevitable. Nada en su historia personal parecía conducir a un final tan prematuro. En el entorno cercano, el duelo se vivió con discreción. No hubo declaraciones políticas, ni actos públicos multitudinarios. La familia eligió el silencio, el recogimiento y la privacidad. Un contraste evidente con otras tragedias históricas del apellido, donde el dolor se volvió espectáculo mundial. Sin embargo, ese silencio no significó indiferencia. Fue una forma de proteger lo que quedaba, de cuidar al hijo de Tatiana, de sostenerse entre ellos, sin la presión externa. La familia Kennedy, tantas veces observada como símbolo de poder, se mostró esta vez simplemente como lo que era: una familia rota por la pérdida. La muerte de Tatiana también reavivó una reflexión incómoda dentro y fuera del clan. La fragilidad de la vida, incluso cuando se nace rodeado de privilegios. La idea de que ni la historia, ni el dinero, ni el apellido ofrecen inmunidad frente a la enfermedad. En ese contexto, su partida dejó una sensación de continuidad trágica, no como repetición del pasado, sino como recordatorio de que el dolor adopta nuevas formas en cada generación. Tatiana no murió como un ícono político ni como una figura pública polémica. Murió como una mujer joven, madre, escritora y ser humano, y esa simple verdad fue suficiente para estremecer a todos los que la conocieron. Y mientras la familia intentaba recomponerse, quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿Qué permanece cuando alguien así se va? ¿Qué queda más allá del duelo, más allá del silencio, más allá del apellido? Cuando el ruido se apaga y el duelo comienza a asentarse, lo que queda es la huella. En el caso de Tatiana Schlossberg, esa huella no está hecha de discursos ni de gestos grandilocuentes, sino de palabras, de actos discretos, y de una honestidad que hoy resuena con más fuerza que nunca. Su ensayo publicado semanas antes de morir, se transformó, sin haberlo planeado, en una despedida. No fue un adiós explícito, sino una reflexión profunda sobre el cuerpo, la enfermedad y el tiempo. Un texto escrito con lucidez, sin dramatismo forzado, que hoy se lee como el testimonio de alguien que entendía la gravedad de su situación, y aún así, eligió compartir su experiencia con el mundo. Ese legado es quizás el más poderoso. Tatiana no dejó consignas ni slogans, dejó preguntas. Preguntas sobre cómo enfrentamos la fragilidad, cómo acompañamos a quienes luchan contra enfermedades devastadoras,
y cómo hablamos de la muerte cuando todavía duele demasiado. Su voz, calmada y precisa, sigue presente en cada línea que escribió. Para Maria Shriver y el resto de la familia, el proceso de duelo continúa. No hay cierres rápidos ni finales reconfortantes, solo el intento diario de aprender a vivir con la ausencia. En sus palabras, María dejó claro que no esperaba comprensión ni consuelo, solo necesitaba expresar un dolor real, sin filtros, como una forma de mantenerse conectada a quien perdió. Tatiana también deja una enseñanza silenciosa sobre la vida pública y la privacidad. Pertenecía a una familia observada constantemente, pero eligió vivir lejos del espectáculo. Su muerte, sin embargo, recordó al mundo que detrás de los apellidos famosos existen historias humanas, vulnerables y profundamente reales. El recuerdo que permanece no es el de una heredera, sino el de una mujer brillante, irónica, amorosa y valiente. Una madre joven, una escritora comprometida, y una persona que enfrentó su final con dignidad y claridad. No hay moralejas fáciles ni consuelos universales, solo la certeza de que su historia tocó a muchos. Así, Tatiana Schlossberg no se convierte en un símbolo trágico más dentro de una dinastía marcada por el dolor. Se convierte en una voz que sigue hablando, incluso en el silencio. Y en ese silencio, su legado continúa, recordándonos que algunas vidas, aunque breves, dejan una profundidad imposible de ignorar.